esta noche traemos uno de los temas sobre los que menos hablamos a través de los medios de comunicación. Sin embargo, en estos lugares que evidentemente no están creados para pasarla bien, no, para que sean sitios de ocio, de esparcimiento, en el caso de Cuba, la revolución ha ido encontrando fórmulas que, no siendo perfectas, sí ponen al hombre y a la mujer privados de libertad, a su reeducación, al empeño de que regresen a la sociedad y que sean mejores personas, ponen todo eso como lo más importante. Al sistema penitenciario de nuestro país dedicamos hoy Hacemos Cuba. Buenas noches. Doy la bienvenida a nuestro invitado. Adelante, por favor. El segundo jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. Un gusto que nos acompañe. Buenas noches, Humberto, y a todo nuestro pueblo que nos acompaña en la noche de hoy. Yo decía al inicio, es uno de los temas sobre los que menos se habla por parte nuestra, también ustedes. La naturaleza de la actividad que desarrollan es más dada a que ustedes trabajen, cumplan su función y no precisamente hablar tanto sobre lo que hacen. Hoy vamos a establecer la excepción porque creo que indudablemente hay mucho que decir. Si estamos de acuerdo, entonces vamos a comenzar preguntando en materia internacional, hoy en el mundo, ¿qué se regula con relación a los establecimientos penitenciarios, al trato con los prisioneros, con las personas privadas de libertad, y si Cuba se suma o no a estas reglas internacionales con relación al tema? Sí, Humberto. El sistema penitenciario tiene un reglamento del sistema penitenciario que regula el trabajo que nosotros desarrollamos. Este reglamento precisamente está en consonancia con la Constitución de la República de Cuba, con el Código Penal, sí, la Ley de Procedimiento Penal, y precisamente también está en consonancia con las reglas internacionales para el tratamiento de los reclusos, las reglas de la ONU. Reglas Mandela también denominadas. Cuba cumple estrictamente con todos los preceptos que están establecidos en las reglas Mandela. Sí, aquí me las están haciendo llegar en este momento. Son más de 120 reglas, tienen una fecha relativamente reciente. Reglas mínimas para las Naciones Unidas o de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. O sea, usted afirma que Cuba forma parte de estas ideas y esencialmente las cumple en nuestro país. Son 121 reglas las que establecen las reglas Mandela. Cuba sobrepasa algunas y en las otras las cumple también de forma satisfactoria. Bien, pero en el caso nuestro, nosotros también tenemos escrito cómo hacer, tenemos algún tipo de disposición, algún lugar donde podamos encontrar dónde están reguladas las principales conductas que ustedes siguen en los establecimientos penitenciarios, el trato a las reclusas y los reclusos. ¿Cómo entender esto en nuestro país? Al menos la pregunta sería, ¿está escrito esto? Como no, le decía cuando comencé que nosotros disponemos de un reglamento del sistema penitenciario que regula el trabajo de los establecimientos penitenciarios. Sí. Precisamente cuando el recluso entra al sistema penitenciario es impuesto de los deberes, derechos, obligaciones que están previstos en ese reglamento del sistema penitenciario. La familia también conoce de las cuestiones que plantea el reglamento del sistema penitenciario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en los salones de espera, cuando él accede a los establecimientos penitenciarios, allí encuentra la información primaria de lo que se regula en este reglamento del sistema penitenciario. Sí, ahora me lo van a hacer llegar también porque en estos días lo pedí, ustedes me lo facilitaron. Por favor, muchas gracias. Aquí a mí me llama la atención, por ejemplo, una parte que tiene que ver con las características que debe tener el lugar donde se ubican las personas que están privadas de libertad. Aquí veo algunas de esas características. ¿Cuáles son? Quien no ha estado en un establecimiento penitenciario, esto es un tema de muchas películas, filmes, series, uno puede imaginar determinadas características del espacio. ¿Cómo debe ser ese espacio en Cuba? Humberto, precisamente el reglamento nuestro establece determinadas características que tienen que cumplir los establecimientos penitenciarios. Sí. Aunque cada establecimiento penitenciario por sí solo tiene características. No es lo mismo un establecimiento penitenciario para hombres que un establecimiento penitenciario para mujeres. Pero bueno, hay 5 características que los distinguen y que tienen que estar en todos los establecimientos. 5 características. 5 características. ¿Cuáles serían esas características? La primera característica está relacionada con que la disposición de las instalaciones tienen que permitir la circulación del aire fresco
y la luz natural. Esa es la primera característica que tiene que estar presente en todos nuestros establecimientos penitenciarios. Aire fresco debe correr y luz natural. Y No luz puede ser natural. un lugar oscuro de día. De día, no. Tiene que tener luz natural y aire fresco. ¿Cuál otra? Bueno, también tiene que estar dotado de luz artificial, que le permita al recluso durante su estancia hacer todas las actividades sin afectación de su visión. O sea, de día la luz natural debe estar presente. Y en el horario nocturno la luz artificial que le permite el cumplimiento de las actividades previstas en esos horarios. Usted está hablando de 5 características, me ha mencionado dos. Dos. A lo largo de esta semana nosotros visitamos varios establecimientos penitenciarios aquí en la capital. Vamos a ir viendo cómo fue nuestra visita y juzgue usted si encuentra o no estas características que aquí vemos. Esta es nuestra llegada. Estamos en el Combinado del Este. Precisamente. Vean ustedes. Síganme explicando, por favor, cuáles son las características. Tercera característica. Las instalaciones sanitarias deben de permitir el cumplimiento de las necesidades y el aseo personal de los reclusos. Esta es una tercera característica. Cumplimiento de las necesidades naturales, aseo personal. O sea, estamos hablando de agua, etcétera, que en el lugar... Aquí estamos Debe ya tener esas disposiciones. aproximándonos a la entrada. Fíjense ustedes, me acompañaba el segundo jefe de la dirección en el país, me acompañaba también el jefe de este establecimiento penitenciario, ustedes lo pueden ver. Ahí estamos ingresando, se cumplen las medidas de protección en estos tiempos. Ahí, fíjense, cuando nosotros entramos, usted va a ver la amplitud. Aquí vemos, bueno, de hecho, estas ventanas posibilitan ese acceso de la luz que usted estaba diciendo. ¿Qué otras características debe tener? Cuarto elemento que deben de tener como característica nuestros establecimientos penitenciarios. Debe de primar la limpieza y la organización. Si usted puede apreciar, ahí se pone de manifiesto en la imagen que está viendo todo nuestro pueblo. Aquí vemos el hospital. Este es el edificio del hospital. Ese es el Hospital Nacional de Reclusos. Porque varios edificios y dentro del Combinado del Este tenemos además este hospital del cual vamos a hablar más adelante porque entramos también al hospital. Por cierto, impresionante lo que allí usted puede ver. ¿Qué otra característica nos viene quedando? Y la quinta característica que deben tener nuestros establecimientos penitenciarios es que deben estar dotados de un local donde las pertenencias que poseen las personas que van a ingresar al sistema penitenciario les sean guardadas hasta que la familia las recoja o hasta que él salga en libertad, que se les vuelven a entregar. Pudiera ser que ninguna de las pertenencias con las que ingresa se puede perder. Ustedes tienen el deber de preservarle las pertenencias el tiempo que demore la persona en el sistema penitenciario. Y si quiere devolverla a alguien, que alguien vaya a recogerlo, ¿eso es posible también? Es posible. Cuando la familia asiste a la visita, puede disponer él que nosotros le entreguemos esas pertenencias. Bueno, voy a seguir hojeando el reglamento. Aquí me encuentro. Ya hablamos, fíjense, las características que deben tener en Cuba estos lugares, 5 características. Pero aquí encuentro los principios. Y esto de los principios creo que puede ayudarnos a entender cómo funciona en Cuba un establecimiento penitenciario. El primer principio es el de la legalidad. Bueno, legalidad. Nada puede ser ilegal en un establecimiento penitenciario. Entiendo que es esto. Me puede poner ejemplos porque, dicho así en frío, quizás no puedo entenderlo si nunca El tratamiento penitenciario tiene un grupo de principios y precisamente comienza con el de legalidad. Y se sustenta fundamentalmente en que el tratamiento penitenciario se subordina principalmente a lo establecido en la Constitución de la República y en las demás leyes, lo decía ahorita. Pero su máxima expresión está que nadie puede ingresar a un establecimiento penitenciario si no viene con un mandamiento de la autoridad competente. ¿Quién es esa autoridad competente? Ya sea la Fiscalía o el Tribunal. Nadie, ninguna otra institución puede mandar al sistema penitenciario a una persona. Es al igual que la salida de estas personas de las instalaciones penitenciarias. Solo puede ser por mandamiento de la Fiscalía o por mandamiento del Tribunal que nosotros lo pongamos nuevamente en libertad. Póngame otro ejemplo que demuestre que se actúa con legalidad. Que hay legalidad. Sí. Bueno, las personas cuando ingresan son impuestos de sus deberes, derechos o obligaciones, de la forma que tienen para reclamar ante cualquier inquietud o inconformidad que tengan en el tratamiento que le dispensan nuestros combatientes. Cuando ingresan, dentro de las primeras cuestiones que ocurren, les explican este reglamento que yo tengo aquí en mi mano y cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Es una de las principales tareas al ingresar una persona al sistema penitenciario, porque para que él pueda adaptarse al régimen penitenciario, tiene que conocer las reglas internas que rigen en un establecimiento penitenciario. Por cierto, estuvimos en Valle Grande, sitio conocido así con este nombre. Vean las imágenes, porque ahí pudimos nosotros presenciar cómo es este proceso de ingreso. Imágenes de la entrada del área de Valle Grande.
Cuando se ingresa por primera vez a un establecimiento penitenciario, ya se llega al lugar donde usted se va a quedar definitivamente o se produce, aquí estamos viendo, fíjense, nosotros estábamos a cierta distancia observando, manteniendo las medidas de distanciamiento. Explíqueme qué es lo que está ocurriendo aquí. Humberto, toda persona que entra al sistema penitenciario lo hace por un área de ingreso, observación, evaluación y diagnóstico. Como la palabra lo indica, tienes 4 subprocesos. El primer proceso es el proceso de ingreso. ¿En qué consiste el proceso de ingreso? Aquí están con alguien le toma las temperaturas. Sí, ese es un principio que estamos siguiendo a partir de la COVID. Es decir, que hacemos un pesquisaje a la entrada del establecimiento penitenciario. Pero como te decía, el proceso de ingreso es precisamente la identificación plena de esa persona. Ahí introducimos en el sistema automatizado de que dispone el sistema penitenciario de toda su situación legal, de su situación personal, y a partir de ahí comienzan el resto de los procesos a funcionar. Son varios procesos. Varios procesos, 4 procesos, como te explicaba, el proceso de ingreso, está el proceso de observación que se comienza desde su ingreso al establecimiento penitenciario y lo realizan todos los compañeros que empiezan a interactuar con el recluso. Posteriormente va al proceso de evaluación. Tiene 2 aspectos el proceso de evaluación. Es la evaluación médica que hace el personal médico que existe en el establecimiento penitenciario, médicos, que comienzan a hacer un chequeo médico para poder ingresar al establecimiento penitenciario. Este chequeo médico va para poder nosotros tener las enfermedades que pueda padecer esa persona, porque después en el proceso de clasificación se tienen en cuenta. Y también empiezan a interactuar con el recluso los psicólogos, los juristas, que empiezan a imponerlo precisamente de los deberes, derechos, obligaciones que debe de cumplir el recluso. Al igual que los psicólogos comienzan a trabajar la personalidad de ese recluso. O sea, van individualizando. Ustedes van comenzando, podemos entender, a conocer a cada una de las personas que están ingresando. Ese es el principio. Nosotros llegamos a conocerlo, porque eso nos va a permitir hacer un diagnóstico después que él se termina el proceso y sale del área de ingreso, porque en esta área de ingreso él permanece por 30 días. A los 30, un mes aproximadamente. No es necesario tampoco los 30 días, porque si se concluye con anterioridad el proceso, él puede pasar a un colectivo de internamiento. En la COVID establecimos que ningún proceso podía terminar antes de los 14 días, precisamente, para mantenerlos, mantenerlos el tiempo que estaba establecido. ¿Cómo termina este proceso de ingreso? ¿Quién decide a dónde va? Ya sabemos que los primeros 30 días está separado del resto, pero hay que tomar una decisión de a dónde va ese recluso o esa reclusa. ¿Quién lo determina y cómo es este paso que sigue entonces? Bueno, terminó el proceso, como te explicaba, y hay un diagnóstico, un plan de tratamiento individualizado con el recluso, y él pasa a un colectivo. Ahí puede permanecer un tiempo mientras el proceso penal continúa. Llegó, el hombre fue presentado al tribunal, fue sancionado, nos es notificada la sentencia, la liquidación, y es nuevamente traído al área de ingreso. ¿Con qué objetivo se trae nuevamente al área de ingreso? Para una comisión, porque el destino del hombre en el sistema penitenciario no es unipersonal, es de una comisión de clasificación y compartimentación que preside el jefe del establecimiento y en el cual participa el médico, el jefe del área de ingreso, el jefe de registro legal, es decir, un conjunto de compañeros deciden a dónde van a ubicar a esa persona. Una sola persona no puede decidir el destino de un recluso o una reclusa en su vida del establecimiento penitenciario. No, es lo hace todo una comisión de clasificación la que decide a dónde va ese recluso. Ahora, aquí puedo ver, aparece otro principio, estamos explicando los principios, estudio, observación, desde que llegan, pero aquí se habla de la compartimentación. Puede existir determinada preocupación o determinado mito cuando un joven puede ingresar, cuando por primera vez llega a un establecimiento penitenciario y se enfrenta a esta vida que es fuerte, que es dura, donde debe reeducarse y que se encuentra con las personas que ya tienen una experiencia en este sentido. ¿Qué criterios ustedes siguen después, o sea, y esta comisión también, para ubicarlos dentro del establecimiento penitenciario? ¿Están todos unidos? ¿Cómo los separan? ¿Atendiendo a qué se hace eso en Cuba? Humberto, a principios que nosotros, es decir, seguimos y a índices de clasificación que tenemos predeterminados, es decir, los jóvenes no se ubican conjuntamente con los adultos, es decir, le damos un tratamiento diferenciado desde 16 a 20 años. 16 a 20 años. A 20 años. Tienen un tratamiento diferenciado y van separados del resto de nuestra población penal.
por antecedentes penales. Nunca unimos el primario, el reincidente y el multireincidente. Eso no sucede. No sucede. El tratamiento es diferenciado y su permanencia en el establecimiento penitenciario es en locales diferentes. Diferentes también. Por su estado de salud. Nosotros, el que es sano, no lo ponemos a aquellas personas que pueden estar enfermos de VIH-Sida, es decir, van a otro establecimiento penitenciario, no comparten el mismo establecimiento penitenciario que el resto de nuestra población penal. Los que están esperando una sanción tampoco deben estar con aquellos que ya están sancionados, No. a los que están en prisión provisional. Nosotros el sistema cuenta con establecimientos penitenciarios que son de prisión provisional, pero en aquellas provincias o en aquellos lugares donde el volumen no permite cubrir toda la capacidad, los tenemos en secciones independientes en estos establecimientos penitenciarios. Aquí veo algo que dice sistema progresivo en el cumplimiento de la sanción. Progresivo, ¿para bien o para mal? ¿Para que sea más fuerte o para que con el paso del tiempo sea menos fuerte este sistema de progresivo, lo que ustedes le aplican individualmente al recluso o a la reclusa? Como te decía, nuestro reglamento está en consonancia con el Código Penal y dice el Código Penal que el cumplimiento de la pena es un régimen que es progresivo. Nosotros tenemos 3 regímenes: régimen de mayor severidad, régimen severo y régimen de mínima severidad. Vamos a repetir eso, por favor. 3 regímenes: Ajá. régimen de mayor severidad, régimen severo y régimen de mínima severidad. ¿Quién va a cada uno? Como te decía, la comisión de clasificación nuestra decide dónde ubica a la persona cuando ingresa. Él puede ir al régimen severo, pero esto no quiere decir que su estancia en prisión vaya a ser en el régimen severo. Él, con su comportamiento y cumpliendo determinado término que está establecido en el reglamento del sistema penitenciario, puede progresar al régimen de mínima severidad y desde aquí alcanzar precisamente la libertad. O sea que determinada condición de reincidente, multireincidente, determinado delito, no le hace estar permanente en el régimen más severo. Más severo. No es así. Seguimos el principio de progresividad, como te decía, condicionado fundamentalmente a la conducta que él mantenga y al acatamiento del régimen penitenciario y al cumplimiento de un determinado término que está establecido en el reglamento del sistema penitenciario. Diferenciado. No es el mismo término que le damos a una persona que es primario, al que es reincidente y al que es multireincidente. Nosotros también vieron cómo ingresábamos al combinado del Este. Vean cuando ya nos íbamos aproximando un poco más, cómo ingresamos al interior de ese edificio y ya comenzamos a ver algunas de las actividades que desarrollan en ese proceso de reeducación. Y vimos actividades relacionadas con Martí, con las niñas y los niños de los reclusos que están ahí, actividades culturales. Coménteme cómo ir imbricando todo esto dentro de un régimen que busca reeducar a esta persona. Humberto, precisamente el tratamiento educativo nosotros lo tenemos diseñado con diferentes programas educativos. Sí. En estos programas educativos no son unipersonales del Ministerio del Interior. ¿Por qué razón? Porque la reinserción social de las personas que vienen a los establecimientos penitenciarios no es solo del Ministerio del Interior. En ello también contribuyen los organismos de la Administración Central del Estado y otros organismos y otros órganos del Ministerio del Interior. Aquí trabajan con Martí, por ejemplo. Este es un club martiano que existe en los establecimientos penitenciarios nuestros. Usted lo puede ver ahí, auspiciado precisamente por la Asociación José Martí. Ha participado, viene, nos asesora los clubes martianos que existen en los establecimientos penitenciarios y es uno de los programas que seguimos también para la reincorporación de las personas a la sociedad. Dentro de los beneficios está el pabellón conyugal. Existe la posibilidad, ahí yo pude vivenciarlo, que en el tiempo de privación de libertad, en las relaciones con su esposa, bueno, pues ella definitivamente queda embarazada y él está dentro. ¿Qué pasa con esto? ¿Es posible que conozcan a esas niñas, a esos niños? Humberto, nosotros tenemos el programa Educa a tu Hijo, precisamente, que va encaminado a las personas que lleguen al sistema penitenciario puedan seguir contribuyendo en la educación de sus hijos. Es decir, nosotros damos un tratamiento en el programa de tu hijo a los reclusos desde 0 a 6 años para que... 0 a 6 años de sus hijos. De sus hijos. Sí. Tanto la mujer como el hombre tienen derecho, los dos reclusos, las mujeres y los hombres. Las experiencias nos han llevado que esto lo hemos extendido también a los reclusos que tienen hijos hasta los 18 años de edad. Incluso más grandes. Más grandes, por la experiencia que nos ha transmitido y por la importancia que tiene la educación de lo que reciben
de los reclusos. Ahí Como usted ve, las actividades, son actividades que nosotros desarrollamos, cómo preparamos a ese recluso para que logre, desde el aislamiento evidentemente que él tiene, pueda seguir influyendo en la educación de su hijo. Esto nos permite también que durante una vez al mes el recluso, además de la visita, pueda interactuar ya individualmente con su hijo. O sea, es un momento adicional de contacto con su hijo a través de este programa. A través de este programa. Educa a tu hijo. Educa a tu hijo. Bueno, estamos viendo, fíjense, Martí, vemos aquí, Educa a tu hijo, pero llegamos también a una especie de teatro que tienen ahí en el Combinado del Este. Miren las imágenes, cómo también ellos componen, cantan con disciplina. Nosotros estábamos ahí junto a ellos. ¿A qué responde esta idea? Como te explicaba Humberto, el tratamiento a la población penal no solo es del Ministerio del Interior. Cultura también tiene un impacto en la población penal y en las acciones que realiza. Y en todos nuestros establecimientos penitenciarios existe un movimiento de la cultura, del deporte, también auspiciado también por el Ministerio, por el INDER. Sí. También existen otros programas élites en el sistema penitenciario. Yo te pudiera decir que el trabajo socialmente útil es uno de los programas pilares en el cumplimiento de la sanción. Se ajusta a las reglas establecidas por el país, al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, tiene un carácter voluntario, es remunerado en correspondencia con las tarifas que tiene establecidas el Ministerio del Trabajo y se respeta el oficio que tiene esa persona. Puede ser un oficio que ha adquirido en la prisión o el oficio con el que él haya ingresado. ¿Puede aprender un oficio estando en el establecimiento? Bueno, es un principio nuestro que la persona cuando está cumpliendo sanción, como mínimo debe de aprender un oficio. La vida nos ha demostrado que aprenden más de un oficio, 2, 3, 4, porque utilizan ese tiempo que tienen en el establecimiento penitenciario para prepararse para su futura reincorporación a la sociedad. Usted estaba hablando del trabajo y sobre esto tengo varias preguntas. ¿Y si no quieren trabajar? Si no desean hacerlo. El trabajo, Humberto, es voluntario. No tiene un carácter obligatorio. Y siempre remunerado, siempre es remunerado en correspondencia con las tarifas que están establecidas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Con eso lo que usted quiere decir es que cobran el mismo salario por la actividad que están desarrollando de alguien que no esté privado de libertad. Igual, si nosotros tenemos un médico y lo empleamos como médico, recibe el mismo salario que un médico en la vida social nuestra, en un hospital del sistema de salud. Un albañil recibe la misma remuneración que un albañil en la sociedad nuestra. No hay diferenciación. Y si no desea trabajar, no trabaja. No es obligatorio. Tampoco en el resto de los programas de deporte. Deporte, cultura, programas. Todos son voluntarios. Todos tienen un carácter voluntario. Tenemos también como programa educativo la superación cultural de las personas. El hombre cuando ingresa, nosotros en esa área de ingreso, le decía, tomamos el nivel cultural que él posee, lo acredita. De no acreditarlo, el Ministerio de Educación hace una prueba de nivelación y define dónde vamos a incorporarlo y se le da hasta el 12 grado, tienen derecho a recibir en el sistema penitenciario. Estuvimos también en un establecimiento de mujeres, vamos a ver las imágenes, ahí también interactuamos con ellas, conversamos, vimos algunas de las actividades cotidianas, usted mencionaba el deporte, aquí las vemos en los espacios abiertos en los cuales, porque además entre los derechos tienen la posibilidad del sol, del acceso a un área exterior. ¿Esto es diario también? Sí, Humberto, como te decía al inicio, nosotros acatamos las reglas mínimas para el tratamiento y ahí se plantea que los reclusos deben de recibir como mínimo 1 hora al día de sol, de ejercicio al aire libre. Yo te puedo decir que eso hoy en nuestro país se sobrecumple, porque realmente es más de 1 hora la que recibe nuestra población penal de ejercicio al aire libre, porque lo combinamos cuando puede estar haciendo deporte, puede estar en otra área haciendo cualquier otra actividad que también representa estar al aire libre. Claro, al aire libre porque, fíjense, estamos hablando de regímenes diferentes, mayor severidad, severo y mínima severidad. Usted dirá, bueno, fueron al área deportiva, los vieron como cantaban, estuvieron en el Club Martiano y no fueron al corazón, no fueron al lugar, al cubículo, al colectivo donde están ellos. Sí, fuimos. Miren, aquí vamos a ver cómo fue el momento en el que ustedes nos permitieron acceder y que nuestros ojos fueran, en definitiva, los suyos. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Ayúdenos a entender. A ver, estamos haciendo la entrada
a un comedor donde los reclusos reciben la alimentación y a un área donde practican deportes de mesa. Podemos apreciar ahí a los reclusos jugando dominó, jugando dama, jugando ajedrez, que son las actividades que cotidianamente en las 24 horas del día o en las que tenemos destinado, vamos entrando a un colectivo. Sí. Y dentro del colectivo, como usted ve, hay cubículos, donde pernoctan hasta 8 personas pueden estar en este cubículo en el que nos encontramos. Bien. Hasta ahí pudimos llegar. ¿Por qué no tenerlos solos? ¿Por qué 8? ¿Por qué distintos números? Yo pude ver junto a usted cubículos con otras cantidades, pero ¿por qué no tenerlos solos? ¿Por qué que establezcan vínculos entre ellos? Uno de los principios del tratamiento educativo es la educación en colectivo y a través del colectivo. La excepcionalidad para nosotros es el aislamiento individual. Y solo llevamos al aislamiento individual a la persona para preservar su vida o la de los demás. Y cuando realmente no acatan el régimen penitenciario y nos vemos obligados a llevarlos al régimen de mayor severidad. Es cuando único, es excepcional tener el hombre aislado. El resto de las actividades se hacen en colectivo y a través del colectivo, para formar en ellos valores, que es lo que nosotros logramos con estas actividades a través del colectivo. Están entrándonos preguntas, comentarios, estamos en vivo y se suman opiniones a nuestro diálogo. Están preguntando por las reclusas que pueden tener relaciones con su pareja y quedar en estado de gestación. ¿Eso puede pasar en Cuba? Es así. Desde el triunfo de la revolución, desde que se instauró el sistema penitenciario, las reclusas tienen derecho a disfrutar de pabellón conyugal. Y en este pabellón conyugal pueden salir embarazadas. Sí. El sistema, los establecimientos penitenciarios para mujeres de nuestro país cuentan con hogares maternos hacia donde enviamos a las reclusas cuando ella nos informa que ha salido embarazada. A partir de ahí se comienza por el Ministerio de Salud Pública a la captación. Nosotros las llevamos a los hospitales maternos del sistema de salud para que se le dé tratamiento especial en esos lugares. Y se separan del resto de la población penal. Son trasladadas a los hogares maternos. ¿Con qué propósito hacemos esto? Con preservar precisamente ese estado en que ellas están, para que no tengan que seguir cumpliendo las actividades que están previstas para el resto de la población penal. Aquí damos un tratamiento diferenciado, una alimentación también reforzada. No es la misma alimentación que el resto de la reclusa. No es la misma, se la elaboramos diferente. ¿Y la de las niñas o los niños? Requiere realmente el estado de gestación una alimentación mucho más balanceada. Al igual que donde tenemos a los niños. Donde tenemos a los niños le preparamos una alimentación adecuada a esa condición de bebé que comienza a alimentarse por sí solo. Le garantizamos la leche, le garantizamos también el habituallamiento que ellas y el sostenimiento durante el año que pueden permanecer con el hijo en ese hogar materno. El tratamiento entonces, el tratamiento médico, los servicios médicos, ¿cómo organizan ustedes estos en Cuba? A un recluso o una reclusa es el mismo que recibe una persona como sistema, digo, los derechos que tiene es el mismo de alguien que no está privado de libertad. Humberto, en el sistema penitenciario la asistencia médica es una fortaleza. Nosotros somos un área de salud del Ministerio de Salud Pública. Todos nuestros establecimientos penitenciarios cuentan con puestos médicos, donde se da asistencia primaria, donde tenemos médicos 24 horas y servicios de enfermería. El recluso tiene algún padecimiento, llama al educador penal nuestro, solicita que necesita ver a un médico y el educador penal nuestro está en la obligación de conducirlo precisamente a donde está el médico. El médico lo evalúa, sí, define, necesita, porque no está dentro de sus manos por su especialización, una atención médica especializada y lo remite. ¿A dónde? Al Hospital Nacional de Reclusos, porque tenemos el privilegio de contar con un Hospital Nacional de Reclusos que usted lo visitó con nosotros. Sí, vamos a ver imágenes. Estuve en Valle Grande también porque tienen puesto médico. Puesto médico. Este es más pequeño. Más pequeño. Porque ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí se da asistencia primaria. El hombre plantea un padecimiento y viene a recibir una asistencia primaria en Valle Grande. Valle Grande, en el puesto médico de Valle Grande, que dispone también de salas de observación y de salas de ingreso para si el médico tiene que darle una atención directa. Ahora, si no pueden resolver ahí la situación, tienen un hospital a donde pueden Tenemos remitir. Un hospital a donde lo podemos remitir. Pero vamos más allá. Sí. Todas las provincias nuestras cuentan
con salas de penado en los hospitales del sistema de salud, a donde también, cuando no es posible garantizar la asistencia médica especializada, remitimos al recluso a esas salas de penado. Pero supongamos que en el hospital y donde se encuentra la sala de penado no podemos brindar ese tratamiento. ¿Qué hacemos? Lo conducimos y lo ingresamos en un hospital especializado donde sí se le pueda garantizar con una custodia nuestra, obviamente porque está privado de libertad. Este es el pero Hospital lo Nacional, que este es está el en el combinado del este. Vean ustedes la amplitud de los espacios, la limpieza. Ahora, para avanzar a otro tema, y seguimos viendo las imágenes del Hospital Nacional de Reclusos que está en el combinado del este. Cuando un recluso o una reclusa se comunica con el reeducador que está cerca ahí del cubículo donde se encuentra y le dice, me siento mal, si este combatiente de ustedes lo ve normal y entiende que no tiene nada, puede decir, no, tú no tienes nada, vamos a esperar a ver si te mejoras, si te sientes mejor. ¿Cuál es el deber de ustedes? No, Humberto. Nuestro educador penal, que es el que está directamente con los reclusos, está en la obligación de conducirlo al médico. Él no tiene la posibilidad de elección de decidir, no te voy a llevar. Él tiene que notificarlo al servicio de guardia, viene, se extrae del lugar donde está cumpliendo la sanción y se lleva para que el médico lo valore. Bien, aquí estamos viendo salón de operaciones. Salón de operaciones del Hospital Nacional de Reclusos. Del Hospital Nacional. Conversaba incluso con ortopédicos que tienen ustedes ahí y con muchas especialidades en sentido general, clínicos, varios padecimientos que pueden tener, porque es el reflejo de las propias enfermedades que tiene la sociedad, de las personas, en definitiva. Vamos a hablar de la alimentación. ¿Cuántas veces comen los reclusos en Cuba? ¿Al día cuántas veces? Humberto, el sistema penitenciario, el ministerio, el Estado cubano le garantiza a los reclusos 3 veces alimentación. Es decir, tienen derecho al desayuno, al almuerzo y a la comida, balanceada. Y en correspondencia con la situación que tiene el país. Pero eso se garantiza 3 veces al día. 3 veces al día, todos los días. Los reclusos también reciben apoyo de su familia, porque nosotros tenemos que cuando el recluso recibe la visita, la familia también le trae un grupo de productos que contribuyen precisamente a la alimentación del recluso. Esa es la conocida java. La denominada java. Que por cierto, en tiempos de la COVID ustedes no han suspendido lo de la java, se han mantenido las javas. Es así, Humberto, nos vimos limitados, pero la java la hemos mantenido. Es más, hemos ido un poco más allá, porque como hemos tenido durante la COVID limitaciones con la transportación, hemos organizado que aquellos reclusos que por situaciones están cumpliendo sanción en otros territorios, se ha recogido esa java y se le ha llevado. Eso mismo hecho en las mismas provincias. Las provincias tienen municipios que están muy distantes. ¿Qué hemos hecho? Hemos organizado, hemos dado un punto de concentración. La familia con más facilidad accede ahí, las recogemos y se las entregamos entonces al recluso en el establecimiento penitenciario. Esto es una medida realmente que ha sido aceptada por la población penal nuestra. Usted hace un instante mencionaba que tienen las limitaciones que puede tener en definitiva la sociedad desde el punto de vista material. Cuando buscamos en Internet encontramos que en muchos países la solución que dan a esto es dedicar los recursos que tienen a entidades privadas que se encarguen de las prisiones. O sea, que las prisiones sean privadas y con esto resolvemos los problemas materiales. ¿Por qué no hacerlo en Cuba? Y el Estado se descargaría de algo que en definitiva le produce un gasto importante. Todo lo que usted está diciendo es pagado por el Estado. Humberto, 3 razones me llevan a decir que eso no es posible. No es posible. No es posible. Primera razón que con fuerza puedo decirte hoy aquí. En primera, porque nosotros no vamos a renunciar al socialismo. ¿Por qué no vamos a renunciar al socialismo? Porque somos continuidad. ¿De quién? De aquellos que dieron la vida, de nuestro querido comandante en jefe. Por esa razón no va a haber prisiones privadas. Segundo elemento, porque las prisiones privadas son un medio lucrativo para las personas. Individualmente alguien se está enriqueciendo con esa privatización de los sistemas penitenciarios. Y tercer elemento, porque en Cuba la sanción no tiene solo el fin de reprimir, sino el fin de educar. Y eso solo se logra en un sistema como el nuestro, socialista, y que las prisiones no son de nadie en particular, que no es solo el ministerio el que tiene la responsabilidad de atender a las prisiones, sino todos los organismos de la Administración Central del Estado, junto a nosotros, participan en el proceso de reinserción de esa persona que en un momento determinado cometió un error y que tenemos nosotros la tarea de reincorporarlo nuevamente a la sociedad.
Por cierto, parte de los equipos que habitualmente nuestros de trabajo están a la casa de la noticia, de la información. Hace algunos días estuvieron también, como nosotros, en establecimientos penitenciarios y vamos a presentarle este material. Tiene unos 9 minutos donde podemos entender mejor qué ha pasado en los establecimientos penitenciarios de Cuba en estos meses en los que la sociedad se ha visto volcada a una lucha epidemiológica. Allí también, porque son parte de la sociedad, están en Cuba. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a verlo. Mientras una pandemia azota al mundo y a Cuba, los centros penitenciarios del país se mantienen sin brotes ni casos confirmados de COVID-19. ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué es de la vida de los reclusos en estos establecimientos? ¿Cuánto de cierto tiene la mística o lo que se comenta de estos lugares? Ante las interrogantes, encontramos respuestas. Es un sistema penitenciario. Ahí están las personas que han cometido un delito o que hemos cometido un delito, porque yo también cometí un delito. Es un cuidado verdaderamente que en otros países, en otros pisos no se atiende. Aquí se atiende tu salud, cualquier problema que tengas, ellos están atentos ahí. En la puerta de acceso al Combinado del Este en La Habana, uno de los centros de mayor seguridad, nos reciben con una pesquisa activa, algo que se hace en todos los establecimientos del país. Con 5 unidades penales, el Combinado del Este recluye la mayor cantidad de penados de la nación. Dirigido por la máxima dirección de nuestro país, nuestro Ministerio del Interior estableció un plan de medidas preventivas y de enfrentamiento para la enfermedad. Una, la preparación del personal, y la otra, las medidas higiénico-epidemiológicas. Priorizamos la fumigación y desinfección con productos químicos en todas las instalaciones penitenciarias. En caso de que tengamos algún trabajador civil, combatiente y recluso con sospecha de la COVID-19, se trasladan a un centro de aislamiento y que salga algún positivo a la COVID-19 se trasladarían inmediatamente a un centro de salud nacional o territorial. Cuba cumple con los preceptos de las reglas mínimas internacionales para el tratamiento a los reclusos y así lo ha hecho durante las sucesivas actualizaciones de sus postulados. El país cuenta con un reglamento del sistema penitenciario cubano basado en la Constitución de la República, la Ley de Procedimiento Penal y el Código Penal. En el artículo 60 de la Constitución de la República se establece que el Estado favorece la reinserción social de los sancionados, de las personas que están privadas de libertad y que se le brinde un tratamiento adecuado en el sistema penitenciario nacional. ¿Se le violan los derechos aquí en el penal? Teniendo buena conducta, un buen comportamiento y una buena disciplina y estar instruido en un trabajo que nos proporcione un acomodamiento de ayuda a nuestros familiares, aquí no se viola ningún derecho de los reclusos. Fíjese, cualquiera que estuviera viendo ahora mismo la televisión pudiera estar pensando de que usted fue preparado, de que usted fue, se le dijo lo que tenía que decir. ¿Es así? No, es lo que siento, es lo que veo. Como resultado de la voluntad política del Estado cubano y el trabajo multifactorial que existe entre el Ministerio del Interior y los organismos de la Administración Central del Estado y las organizaciones políticas y de masas, se garantizan los derechos de todas las personas recluidas sin ninguna discriminación que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Nuestro comandante en jefe, para él siempre fue importante convertir las prisiones en escuelas. Que el sancionado cuando salga sea útil también para la sociedad y pueda reinsertarse de mejor manera en el seno de esta sociedad. La participación de los que cumplen sanciones privativas de libertad en la construcción, recogida de desechos sólidos y labores de higienización de las calles y hospitales, en la conformación de nasobucos o producción de alimentos en las áreas disponibles alrededor de los penales, les crea hábitos y valores. Los hace útiles en circunstancias excepcionales. Así es como se cumplen los principios fundamentales del sistema cubano ante la incorporación voluntaria al trabajo socialmente útil y remunerado según las tarifas establecidas en el país para el resto de los trabajadores, algo por lo que se les garantiza el derecho de su seguridad social. En el sistema penitenciario se introduce el trabajo como un derecho y no es obligatorio. Es un sistema nacional de pago, las mismas tarifas, los mismos reglamentos, todo igual. Cobramos de 600 a 700, 800 pesos mensualmente. En todos los establecimientos y centros penitenciarios se recibe capacitación en oficio y superación cultural.
Y aunque las clases estén pospuestas a partir de las medidas adoptadas por el gobierno cubano, en la prisión de jóvenes existen las condiciones para lograr la aplicación de un sistema de tratamiento educativo acorde a estas edades en las que aún está en proceso de formación la personalidad. En la prisión de mujeres se mantiene la atención a embarazadas y el cuidado de las niñas y los niños. El programa Educa a tu Hijo es el resultado de la voluntad de un país que se preocupa por enaltecer y privilegiar el papel de los padres en la educación de los hijos. De manera particular se cuenta con establecimientos penitenciarios abiertos y cerrados. Con los reclusos trabaja personal calificado, quienes interactúan directamente. Cuando un sancionado ingresa por primera vez, se envía hacia las áreas de observación, evaluación y diagnóstico, donde permanece como mínimo 15 días aislado. Como resultado de la agudización interna, se limitó la cantidad de personas que podían asistir a las visitas, las mismas que luego se pospondrían debido a la paralización del transporte público en consecuencia a los casos detectados en el territorio nacional. ¿Lo de las visitas está bien o está mal? Sí, claro, así evitamos que nos afecte un poco a veces, porque no vemos a los familiares y estamos acostumbrados a verlo mensual o depende del tiempo que nuestra sanción nos permita. Y gracias a esto evitamos el contagio con ellos, el contacto, propagación, indisciplina. O sea, ¿lo consideras necesario en este momento? En este momento, por supuesto. ¿Has recibido java porque no hay visita? Sí, están permitiendo entrar los sacos de que los padres nos traen ahí en la puerta, todo completo. El sistema penitenciario cubano hace cumplir la sanción privativa de libertad y la medida cautelar de prisión provisional sobre la base del respeto a la dignidad plena del hombre. Con un sistema progresivo de reclusión apuesta por el mejoramiento humano. Esto quiere decir que un recluso, una vez que ingresa a los establecimientos penitenciarios, ingresa en un régimen severo y atendiendo a su conducta, su buena conducta, atendiendo a todo un sistema de actividades que se viene desarrollando con él, un término también que tiene que extinguir de su sanción preliminarmente. Él puede acceder a un régimen de menor rigor, de mínima severidad, y ya en este igualmente puede alcanzar la libertad. En un gesto humanitario y soberano que responde al estricto apego a las leyes de la nación, se concedió durante el mes de mayo por los órganos judiciales y el Ministerio del Interior la excarcelación de más de 2.000 reclusos por medidas de flexibilización. Esta cifra forma parte de las 8.000 personas que en lo que va de año han egresado por distintos beneficios. Yo estoy muy agradecida por haberme escogido en esta medida que se ha ejecutado. Le doy gracias a Menem, a la Revolución por todo, por aprender a recapacitar sobre mis errores cometidos. Una causa muy importante, ya que me da la oportunidad de reincorporarme a la sociedad y aportarle a ella todo lo que realmente esperan de mí, en este caso, y de volverme a reunir con mi familia, que es lo más importante. La vida de un sancionado tiene sus limitaciones, sobre todo porque los errores que se cometen pesan en sentencias firmes para reflexionar sobre el bien. No tengo ningún temor de enfrentarme a nada, sencillamente que es una medida disciplinaria que tengo que cumplir y que la voy a cumplir. La COVID-19 un día será historia, pero esa historia no puede escribirse sin los que hacen posible que una pandemia como esta se prevenga en los centros penitenciarios de Cuba. Felicito a todos los que luchan, a los que no desisten jamás ante las dificultades, a los que creen en las capacidades humanas para crear, sembrar y cultivar valores e ideas, a los que apuestan por la humanidad, a todos los que comparten la hermosa convicción de que un mundo mejor es posible. Bueno, este ha sido el material mostrando en apretada síntesis lo que han sido los meses, la batalla epidemiológica en los establecimientos penitenciarios. Pero algunos decían que sí existió la COVID
en las prisiones en Cuba y que por eso se aplicaron determinados beneficios. Hay quien decía indulto, no fue indulto, el indulto es un perdón. Lo que se hizo fue reevaluar determinados beneficios, se explicó en su momento, para reclusos y reclusas. Esto permitió que regresaran a la sociedad, fueran puestos en libertad, pero que esto se hizo porque estaba la COVID dentro de las prisiones en Cuba. Humberto, hoy yo le puedo decir a todo nuestro pueblo y a todo el que esté viendo el programa que el sistema penitenciario cubano está libre de COVID. Y si eso ha sido posible es porque hemos tenido una sabia dirección del Estado, el gobierno, precisamente porque la jefatura del Ministerio del Interior ha estado en constante preocupación y ocupación de lo que está pasando en el sistema penitenciario. Constantemente los órganos del Ministerio del Interior que tienen incidencia en el sistema penitenciario nos han estado apoyando para que no nos falte nadie. Sí. Y también, tengo que decirlo y reconocerlo aquí en los medios de la televisión, gracias a la disciplina, a la comprensión de reclusos, familiares y combatientes que han estado al tanto de las medidas, que han estado apoyando todas las medidas esas severas que nos hemos visto obligados a aplicar para evitar que la COVID entre a los establecimientos penitenciarios. Y eso nos permite y ratifica una vez más que el sistema penitenciario cubano se encuentra libre de COVID. Categóricamente. Categóricamente. No hay COVID en los establecimientos penitenciarios, Humberto. Por eso no fue lo de los beneficios. No, Humberto. Explíqueme lo de los beneficios. ¿Y a quién no se le aplicaron los beneficios? Le voy a explicar. Sí. Como bien decía en el material que acabamos de ver, en un gesto humanitario y flexible durante el mes de mayo, se trabajó una cantera de personas privadas de libertad a los cuales se les había denegado el beneficio de libertad anticipada, ya sea por los consejos de promoción de los establecimientos penitenciarios o por el propio tribunal. Se tuvieron en cuenta también un grupo de personas con más de 60 años y determinadas patologías médicas que pudieran ser proclives a la enfermedad. Se tuvieron en cuenta las mujeres embarazadas y puérperas que estaban en los hogares maternos nuestros, y se tuvo también en cuenta a la prisión provisional, porque como había limitaciones precisamente en la actividad judicial para poder modificar aquellos que no tuvieran complejidad. Como es lógico, no fueron incluidos en la flexibilización los reclusos sancionados por asesinato, homicidio, pederastía con violencia, violación, corrupción de menores, hurto y sacrificio del ganado mayor y aquellos delitos asociados a las drogas, a la sustracción de combustible y a la corrupción administrativa. Bueno, creo que con esto podemos pasar ya a los minutos finales del programa. Quiero dedicarlos a varios temas que pueden estar, voy a llamarle mitos. Mitos porque es un tema sobre el que no conocemos, pero vemos películas, escuchamos, alguien dice, el otro puede pensar, sale alguien con una historia, y voy a hacerle preguntas que tienen que ver tal vez con mis mitos en toda esta semana. Ustedes me han dado la posibilidad de conocer, he visitado lugares, he escuchado, las personas me escriben. Yo tenía un mito que tiene que ver con ustedes precisamente. Siendo un lugar a donde uno va a reeducarse, a cumplir una sanción, no me imagino o no me imaginaba que ustedes fueran personas con una amabilidad extrema, o que con el paso del tiempo ustedes fueran personas sonrientes todo el tiempo. Digo, es una persona dura, hay que ser fuerte, hay que perder la sensibilidad para trabajar en un establecimiento penitenciario y lograr la disciplina de los reclusos. Humberto, categóricamente te puedo decir que no es así. Nuestro personal, y usted lo pudo compartir con nosotros en el recorrido, se caracterizan por la sencillez, por la humildad y por un grado espíritu de humanismo. Fíjese que es así, y por el cumplimiento exitoso de lo que está establecido en nuestro reglamento. Esto nos permite precisamente que cuando nosotros estamos haciendo nuestra vida social en la sociedad, las personas no nos repudien. ¿Por qué? Porque somos los que estamos en la cola, en la bodega, junto a ellos, y lo que sentimos es agradecimiento por parte de ellos, reconocimiento por el tiempo que estuvieron con nosotros, porque los tratamos precisamente como seres humanos. ¿No sienten miedo? Nosotros, se van a encontrar a esa persona en la calle después que estaba ahí en el establecimiento. Ninguno. Si yo no lo he maltratado, si yo lo he respetado como una persona humana, él me va a respetar, me va a querer y me va a admirar cuando se encuentre conmigo en la sociedad. Ahí estamos viendo imágenes de la provincia de Holguín. De la provincia de Holguín, establecimiento penitenciario provincial de Holguín. O sea, vemos algunas actividades, el sistema de atención a la salud. Tengo que preguntarle por el hacinamiento, porque es un tema que uno encuentra en medios extranjeros. Yo no lo vi.
¿Será que a lo mejor ustedes no me lo mostraron? ¿Dónde está el hacinamiento en las prisiones de Cuba? Humberto, yo te puedo también decir en el día de hoy que en los establecimientos penitenciarios cubanos no existe hacinamiento. No solo usted, que lo pudo comprobar en los establecimientos penitenciarios, no fuimos a uno, fuimos a varios establecimientos y en los recorridos que hicimos usted pudo ver que no hay situación de hacinamiento. Los compañeros que también participaron en los establecimientos penitenciarios de 2 provincias que visitaron también pudieron apreciar que no hay hacinamiento en las cárceles cubanas, ni lo que hemos hecho en liberar a un grupo de personas de los beneficios responde a que tengamos hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Como bien dije anteriormente, responde a un gesto humano y de flexibilización. Ustedes aplican y tienen como uno de los principios esenciales la educación, que aprendan, que se superen los hombres, las mujeres que están privados de libertad, pero es a través de programas que ustedes organizan. Y si las personas quieren buscar su propia literatura, pueden leer, pueden tener libros, ¿existen bibliotecas? Sí, Humberto, en todos los establecimientos penitenciarios nuestros existen bibliotecas y mini bibliotecas en los colectivos de internamiento. Pero no se queda ahí. La familia, cuando viene a visitarlos, también puede suministrarlos de literatura. Pueden, cada vez que reciben visitas, entrar 3 libros diferentes. 3 libros en cada visita. 3 libros en cada visita. ¿Por qué 3 libros nada más? Un poco que para lograr, como yo decía en los principios, una organización adecuada, porque si no, una persona que esté un cierto tiempo va a tener un gran volumen de libros. Es por un problema de espacio, no por un problema de limitarle el conocimiento. Y porque entre una visita y otra, él no puede realmente, por el grupo de actividades que cumple durante su estancia en prisión, más de 3 libros leer, pero además se le agotaran, tiene la posibilidad de ir a nuestras bibliotecas, que tienen diversidad de materias, no nos ceñimos a una sola materia en las bibliotecas. Estamos en la provincia de Villa Clara en este momento. Establecimiento provincial de Villa Clara. Y si el recluso o la reclusa es religioso, si profesa una religión, y llega a un establecimiento, ¿tiene que olvidarse de la religión? No, Humberto, como te decía al inicio del programa, nuestro reglamento está en correspondencia con la Constitución, que es un derecho que tiene el ciudadano. Eso mismo pasa en el sistema penitenciario. El recluso requiere de asistencia religiosa, solicita al jefe de colectivo la asistencia religiosa, nosotros lo tramitamos y una vez al mes se le garantiza, ya sea de forma individual o colectiva. Aquí tenemos el hogar materno, el hogar del que materno. estaba hablando ahorita. Estos pequeños no nacen ahí en la prisión. No, el nacimiento se hace en un hospital del sistema de salud. Y cuando nacen, regresan después con la mamá a este lugar. ¿Y qué tiempo están Permanecen en este lugar por espacio de 1 año. Y sistemáticamente son conducidos a los hospitales maternos a recibir atención especializada y seguimiento, independientemente que en la propia prisión funciona el programa materno-infantil auspiciado por el Ministerio de Salud Pública, es decir, que también asisten a los hogares maternos a darle asistencia especializada. Madre y padre tienen los mismos deberes y derechos, y el papá, ¿puede llegar ahí el papá? Tiene acceso a venir, precisamente te decía en nuestra intervención, a través del programa Educa a tu hijo, el padre interactúa con ese hijo. Una pregunta tiene que ver con la vida que sigue corriendo para el recluso, para la reclusa en la calle, con sus familiares. Cuando ustedes se enteran que pasó algo con su familia, con su pareja, alguna noticia que tiene que ver con él, ¿qué tiempo tienen ustedes para decirlo? O ustedes, si es algo que le puede perjudicar, tienen el derecho de no decir nada. ¿Cómo ustedes operan en este sentido el fallecimiento de un familiar? Todo lo contrario, Humberto. Cuando nosotros conocemos que en el núcleo familiar de alguno de los reclusos que tenemos cumpliendo sanción ha habido un fallecimiento, ha habido una persona que se enfermó, automáticamente el jefe de colectivo se lo informa. Si es un fallecimiento, lo conducimos a la funeraria a que participe en ese momento desagradable que tiene. Pero es más, es alguien que se agravó, que está en riesgo su vida, lo conducimos al hospital también por un tiempo prudencial para que pueda ver el estado en que se encuentra ese familiar. Estuve también en algunas de las áreas de los beneficios, de los conocidos pabellones, del área de las visitas. Vamos a verlo también, y por ahí casi cerrando le pregunto, ¿son muy rigurosas, muy fuertes las prisiones en Cuba? ¿Cómo establecer un balance entre el rigor necesario para reeducar y estos beneficios en los cuales el Estado pone recursos? Aquí vemos, miren, esto es como una especie de casa, una vivienda
donde es como usted le llama pabellón familiar. Pabellón familiar. O sea, va con la familia. Por un espacio de 24 horas son los pabellones familiares. Pero está el conyugal, que es el más conocido. El más conocido, que está por una frecuencia que está establecida en el reglamento del sistema penitenciario, ahí él con su esposa. Es solo él y su esposa. En el familiar puede hacerse acompañar, ya bien sea de sus hijos menores o de sus hijos, de un hermano, del padre, de quien él elija. Pero ellas también, usted está diciendo, él con su esposa y ella reclusos, es decir, en sentido general. El El área de visitas también estuvimos ahí. Bueno, pero alguien pudiera pensar, están mostrando todo lo bueno, ahí no existe ningún tipo de rigor. Yo pregunto, ¿dónde está el balance? Usted incumple, usted tiene medidas también, las encuentro en el reglamento. ¿Dónde encontrar entonces el necesario balance para que se sienta que la sociedad, bueno, lo ha ubicado usted ahí, los tribunales a nombre del pueblo de Cuba, es necesario que se reeduque, pero se le trata como un ser humano? Es así, Humberto, y nuestro sistema está bien balanceado. Aquella persona que cumple con lo que tiene establecido el reglamento penitenciario tiene la posibilidad de con mayor facilidad transitar por él. Si esto fuera lo contrario, existe rigor penitenciario. Realmente él iría a un régimen, como explicábamos al inicio, severo, donde puede permanecer, porque yo no estoy obligado a progresarlo. Si él no ha demostrado un arrepentimiento, una conducta favorable, si no se ha incorporado a los diferentes programas educativos que tenemos nosotros, obviamente no podrá progresar al régimen de mínima severidad y desde este alcanzar la libertad condicional, que es la finalidad de todo recluso que ha sido sancionado. Cuando se visita un establecimiento, como dicen estos días, la mayor parte del tiempo uno lo dedica a escuchar estas actividades, a verlas, y ustedes me insistían, y ellos también, es que eso es lo más importante que pasa aquí, y después inmediatamente todo lo relacionado con la salud, y después te hablan de los beneficios, y cuando uno en la función de ser sus ojos, de ser sus oídos, comienza a preguntar por estos otros temas, siente que no ocupan un lugar de prioridad, como que preocupan menos a los que están efectivamente ahí. Termino con lo siguiente, ¿qué debe mejorar en su opinión? ¿Qué es lo que debe concentrar la preocupación de ustedes en el futuro inmediato para las prisiones en Cuba? Humberto, sigue siendo un reto para el sistema penitenciario lograr que junto a los factores de los organismos de la Administración Central del Estado sea más efectiva la reincorporación de las personas a la sociedad. Sí. Ese sigue siendo un reto. Y para ello debemos de seguir trabajando en la superación de nuestro personal que trabaja a diario con la población penal. Más superación del personal y mejor reinserción de todas esas personas. ¿Cuándo regresan? Un segundo, los beneficios a los reclusos, las visitas, los pabellones, preguntan mucho esto. ¿Cuándo eso se va a retomar en Cuba? Bueno, creo que ya casi todo nuestro país está en la primera fase de recuperación, excepto la capital de todos los cubanos. Ya estamos trabajando en función de restablecer todos esos beneficios que la población penal nuestra tanto está esperando. Le pedimos un voto de confianza. En los próximos días, precisamente los jefes de órganos provinciales que han estado trabajando intensivamente en irlos paulatinamente recuperando, porque quiero decir que ninguno de estos beneficios que durante todos estos 3 meses tuvimos que vernos la obligación de posponer para garantizar eso que yo decía, de que no hay COVID en los establecimientos penitenciarios, les serán restablecidos en próximos días. Los jefes de órganos provinciales recibirán la indicación precisa. El que no ha tenido visita en 3 meses, ninguno ha tenido, va a recuperar esas visitas, no las perdió. El que no ha tenido pabellón va a recuperarlo también. La familia tendrá contacto con él. El permiso de salida del hogar también tenemos cómo lo va a recuperar. Fíjense, hemos consumido 1 hora, el tiempo se ha ido muy rápido. Mucha avidez de conocer de este tema, pero agradezco su franqueza y sobre todo con un principio, decir la verdad. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. De cada 10 personas padece, sin saberlo, afectaciones o lesiones crónicas y progresivas de la función renal que pueden llevarles con el tiempo a requerir diálisis o trasplante renal.
con mayor riesgo las personas diabéticas, hipertensas, obesas y los adultos mayores.